Bienvenidos oyentes a una nueva edición de Alta Fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo discográfico. Como siempre, Ax en la conducción y programa tras programa charlaré con coleccionistas musicales de diversos países de habla hispana. Espero que disfrutes este capítulo y si es así, espero que me acompañes en los que vendrán. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Fidelidad. Como todos los viernes, estoy con distintos invitados coleccionistas de música. El programa de hoy va a ser distinto a los que veníamos haciendo hasta ahora, porque hoy por primera vez voy a tener dos invitados, dos generaciones distintas. Son Luis y Arturo, son de Chile y son padre e hijo. Muchachos, muchas gracias por sumarse al programa. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias a ti por invitarnos. Sí, pues muchas gracias. En realidad esto es magnífico porque imagínate gente de otros países y todos unidos por esta pasión. Así que muy bonito lo que haces. Gracias muchachos. Y bueno, esto como dije antes va a ser un programa distinto porque es la primera vez que voy a hablar con dos invitados a la vez, así que esperemos que salga algo muy lindo. Aparte, hablando con vos, Luis, el otro día por WhatsApp, me propusiste justamente hacerlo de esta forma porque al haber dos generaciones distintas, las miradas y los gustos por ahí también van variando. Bueno, quería arrancar preguntándoles, ya que los dos son de dos épocas distintas, ¿qué diferencias tienen ustedes en sus gustos musicales? Y si los dos coleccionan música, ¿qué diferencias se encuentran entre ambos? Mira, o sea, para partir, mi papá nació en el 62 y yo nací en el 2002. O sea, son como 40 años de... Son 40 años, sí, muchísimo. Sí, mucho de diferencia. Pero a pesar de eso, a los dos nos gusta el rock. Yo creo que eso es lo primero. La base de lo que nos gusta, nos gusta. Además de que teniendo a un papá que ha coleccionado toda su vida música, uno desde que tiene memoria está escuchando los discos que le gustan al papá. Y al final esos gustos se van traspasando por generación. Y bueno, así es. Sí, no, que yo creo que los gustos en este caso son bastante similares y yo sin, digamos, querer que fuera así, sino que fue algo natural. También tengo otro hijo que también le gusta la música y en realidad también le gusta más o menos lo mismo, ¿eh? o como la misma línea, digamos, de rock. Y yo a veces pienso y digo, ¿por qué pasa esto? Son épocas tan diferentes y así igual, digamos, el rock, digamos, clásico permanece, digamos. Claro. ¿Y qué bandas, una pregunta para Luis, qué discos y qué bandas son los que se la pasaba escuchando Arturo y que vos ves que hoy en día también él lo sigue escuchando? Mira, bueno, las bandas de rock clásico, Grand Funk, The Purple, bandas, los Rolling Stones, bueno, bandas básicamente de los años 70, todo ese rock de esa época. Y por el lado, digamos, de rock inglés. Y después también hemos escuchado, o sea, yo siempre he escuchado la música
grupos chilenos, básicamente los Jaivas y Congreso, y grupos argentinos, Spinetta, Charlie, y muchos más. Entonces eso desde que estaban en la cuna, digamos, o dentro de la guata de la mamá, ya estaban escuchando eso. Así que era en realidad medio difícil de que, no sé, o no les gustara o les gustara otro tipo de música. Pero básicamente eso, grupos de rock clásico, los clásicos, digamos. Y para Arturo, ¿cómo lo ves vos de tu lado? ¿Qué discos son los que te acordás que sonaban mucho en tu infancia, en aquellos tiempos? Mira, sonaba, lo que me acuerdo, de viajes, estando de vacaciones y viajes largos en el auto, donde, claro, se ponía rock en español. Me acuerdo mucho de haber escuchado el de Pescado Rabioso, el Artaud. Discazo. Discazo, claro, que hasta el día de hoy lo sigo escuchando, y me ha pasado algo muy raro con ese disco, y bueno, con la música de Spinetta, que es que yo la escuché desde muy chico, pero como cuando uno no tiene, no sé si una madurez musical, o tal vez simplemente como persona, al final, mientras tú vas creciendo, tú percibes la música de distinta manera, y también depende en qué momento estés de tu vida, que la música te llega de distintas maneras. Y eso es lo que, por ejemplo, me ha pasado con ese disco, que lo volví a escuchar hace ya como más de 2 años, pero no sé, es algo como fuerte, como por así decirlo. Y bueno, sí. Aparte de eso, también Jimi Hendrix, mucho, porque yo toco guitarra. Y bueno, o sea, antes de que tocara la guitarra, me gustaba la música, pero era algo como, no sé si una pasión, lo que estuviera ahí nomás. O sea, lo de la radio, y cuando empecé a tocar guitarra, como que todo ese mundo se me abrió, o las ganas de querer escucharlo. Entonces ahí se abrió todo lo de los guitarristas que son leyendas, o sea, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Eric Clapton, y así. Bueno, me contaban ahí de artistas en los que coincidían, como los Stones, Clapton, Hendrix y demás. Pero quería también saber si hay algún artista que le guste a uno, pero al otro no le gusta. A mí, no sé por qué, a mí no me gusta Clapton, por ejemplo. Eric Clapton, es que no me guste, no, es imposible, ¿no? Pero claro. Nunca como que me calentó, digamos. ¿Ah? Claro. Hablando como de los clásicos, también por esta misma razón de que yo toco guitarra, he escuchado mucho blues, ya sea B.B. King, Freddie King y los grandes del blues. Y a mi papá tampoco esa música nunca, o sea, la base estuvo, el rock de ahí es, pero claro, no, a mí tampoco, yo no, por ejemplo, no tengo mucho disco de blues, de guitarristas de blues, digamos, tampoco no es que no me guste, porque como dice Arturo, una vertiente fuerte del rock es el blues, pero no tengo mucho material de blues en realidad. Y Arturo sí le gusta harto el blues. Fue más por ese camino, claro, al empezar a tocar guitarra, como que vos, Arturo, como que te metiste por ahí, digamos. Claro. Okay. Sí. Buenísimo. ¿Y suelen recomendarse música entre ustedes? ¿Suelen ir a conciertos? ¿Cómo van con eso? Sí, o sea, pasa, que bueno, él por cosas de generación no se maneja tan bien con la tecnología. Bueno, yo tampoco me manejo muy bien, pero claro. Pero por lo menos encontramos cosas.
por ejemplo, no sé, últimamente pillamos una banda que se llama Cram Bing, no sé si la ubicas, que es de unos americanos que tocan música, ¿cómo la podría describir? Es algo como loco, así como entre oriental, es como un rock psicodélico, oriental. Sí. Blues también. Sí. ¿Son de ahora o son de antes, la banda que me nombraste? Son actuales. Ah, ¿son actuales? Ah, bien. O también, por ejemplo, un artista nuevo, que también se lo he mostrado a mi papá, que se llama Tom Misch, no sé si lo ubicas. Que, sí, bueno, me suena. Sí, ha estado como guitarrista, está hoy en día como de los nuevos, por así decirlo. De lo nuevo, la vanguardia que se está haciendo. Y es harto como sonido de una mezcla como de funk y electrónica, y él lo lleva al mundo del jazz. Qué interesante eso, porque los dos tienen distintas, como los dos perciben de forma distinta a un mismo artista. Eso es muy interesante. Sí, y bueno, y lo coincidimos porque en realidad las cosas que me muestra Arturo son de mi gusto también, o sea, son bastante potentes y buenos. Entonces ahí hay una mezcla, porque de repente yo siento que de repente como que el rock, bueno, lo dicen muchos críticos, de repente lo he leído por ahí, que dicen como que el rock está muerto, ¿no es cierto? Como que el rock en estos momentos no la lleva son otros estilos, digamos. Entonces, como que el género se podría haber agotado, pero de repente aparecen estos grupos y gente nueva que está explorando otras influencias y mezclan, entonces sale algo bastante entretenido y divertido, claro. y bueno, y de calidad buena. Entonces esa queda como la esperanza, así que dice, no, sí, el rock nunca va a morir, el rock, nunca. Porque muy cierto. Es una cosa que va, no sé, en el ADN, entonces yo creo que es imposible, fíjate. Y para vos, Luis, ¿qué grupos actuales podrías contarnos que te hacen creer que realmente que el rock no está muerto y que es cuestión de buscar hoy en día? Porque el rock sí es cierto que, bueno, no murió y nunca va a morir el rock, pero tampoco tiene la misma posición en el mainstream que tenía otras épocas, digamos. Entonces, ¿cuáles son esas bandas actuales en las que vos que te hacen acordar a bandas de antes, digamos? Bueno, a mí tuvimos la suerte el año pasado, a finales del año pasado, Jack White. Sí, señor. Vino a tocar acá y lo fuimos a ver y estuvo espectacular, y bueno, ahí hay un muchacho que, bueno, ya no es tan joven, pero tampoco es, digamos, de la vieja guardia, y gente, y él aglutina mucha gente, mucha onda. Entonces ahí hay digamos, una vertiente que no solamente de él, sino que de músicos que se acercan al trabajo que hace él, y también es muy potente. Y bueno, y ahí también tiene mucho tema con las raíces del blues. Entonces ese se me viene a la cabeza en este momento, de gente como nueva y que tiene aires nuevos, digamos, para el rock. ¿Has escuchado a Greta Van Fleet? Sí, también lo fuimos a ver, porque aquí mi compadre acá Arturo, yo se lo mostré. Claro, que estaba vuelto loco con ellos, y bueno, ahí yo empecé a leer y a escucharlo. A mí me encantaron. Ya yo no tengo prejuicio, porque leí por ahí mucha gente que decía, oye, pero ¿cómo? Si estos están tocando igual que Led Zeppelin, es una copia. Pero
pero yo no, digamos, esas cosas a mí no me molestan, y lo fuimos a ver y realmente, o sea, una banda de rock potente, rockeamos como nunca, o sea, lo pasamos muy bien, estuvo muy bueno. ¿Y qué otros conciertos han ido a ver que hayan compartido juntos? Fuimos a ver a The Who, que es una banda para mí de cabecera, digamos, de los cimientos. Y tuvimos el privilegio de estar ahí viendo a The Who, que fue también un buen concierto. ¿Y cuál otro fuimos? Fuimos a ver a Roger Waters. Uh-huh. No, yo fui solo a ver a la Patti Smith. Sí, fui solo. Claro, eso. O sea, como en el último año. Perfecto. Sí, el último año. Buenísimo. Bueno, ahora volviendo a hablar ya un poco más de discos, quería saber de vos, Luis, y de vos, Arturo, cuáles fueron los primeros discos de cada uno. Bueno, los míos, yo tengo los tres, te puedo decir que, mira, los tres primeros discos que me compré, que yo creo que debe haber tenido 11, 12 años, ¿Mm? fue uno de Grand Funk que se llama Pluribus Funk. Muy bien. Que es como del año 72, no, 73. Después fue el Machine Head de Deep Purple. Y uno de los Rolling Stones, que no me acuerdo cuál era el nombre. Uh-huh. Estos fueron los tres primeros discos que me compré, digamos. Buenísimo. De niño. Uh-huh. Y con esos quiero irme a la tumba, porque la otra vez les decía a mi hijo, oye, cuando me entierren, pónganme en una mano el de Grand Funk y en la otra mano el de Deep Purple. Por eso me voy tranquilo. Muy bueno. Muy buena idea, Luis. ¿Y en tu caso, Arturo? En mi caso, bueno, la verdad yo se podría decir que no colecciono, uh-huh. Pero bueno, la otra vez, el año pasado, mis amigos me regalaron un disco que se puede decir que es mi disco, uh-huh. Porque los otros, bueno, la verdad es que compartimos los discos. Claro, tiene una colección compartida. Claro, sí, cuando él está de cumpleaños, nosotros le compramos discos y así. Si al final esto va a ser para ellos. Pues. Claro. Claro. O sea, vos, Arturo, compras un disco de tal artista que le gusta a los dos, pero, o sea, está bien, es un regalo a Luis, pero también sabés que en parte es tuyo también, ¿o no? Sí, es verdad. Pero bueno, el año pasado me regalaron mis amigos el disco de Jimi Hendrix, el primero. Uh-huh. El Are You Experience. Discazo, sí. Sí, claro. Sí, porque estuvo bueno porque no lo tenía yo. Claro. Ajá, claro. Estaba viendo que en su perfil de Instagram tienen posteados 2 discos de bandas que no son tan conocidas, que no trascendieron mucho. Me llamaron la atención. Uno se llama Ma, de Rare Earth, y otro es Helluva Band, de la banda Angel, que de hecho de esa banda Angel hay un dato del que no tenía conocimiento, y es que fueron recomendados por Gene Simmons de Kiss a Casablanca, que era la disquera en los 70 de ellos. Supongo que son tuyos, Luis, sí. Así que quiero preguntarte cómo conociste a estas bandas, y también, ¿por qué no, si tenés otros grupos para recomendar que no han sido tan reconocidos? Sí, tengo montones de discos así medio... Porque bueno, tengo muchos clásicos, pero también tengo muchos así discos que como que pasan piola, digamos, como que son de la segunda o tercera, digamos, división. Uh-huh. No son los clase A, digamos. Y en el caso de el disco de Red Hair, el Ma, uh-huh. Bueno, acá en Chile, por lo menos en esa época, estoy hablando 70 y finales de los 70, ¿cómo se llama? Tienen una canción este grupo que se llama Get Ready,
que es súper famosa, digamos, que es una versión súper larga y que cubre todo el lado de un disco. Y bueno, esa sonaba, de repente sonaba en la radio, entonces me llamó la atención el grupo y me compré en esa época un disco que lo editaron acá en Chile cuando se hacían discos, y venían 2 discos de Redhead en uno, digamos. Claro. En un disco venían los 2, entonces venía el Get Ready y venía el Ma. Pero yo en esa época, como no había información como ahora, o sea, la información que uno tenía era la carátula, el diseño nomás del disco y lo que salía en el disco, y para de contar. Claro. Entonces, muchos años después yo supe que el disco que había tenido, porque lo perdí, no sé cómo, desaparecieron, porque tú sabes que pasa eso, de repente aparecen discos y tú dices, ¿de dónde salió este disco? Y también se te pierden. Claro, con mudanzas y demás. Sí, ahora ya no se me pierden porque no, como estoy más viejo, no, pero cuando era cabro, joven, íbamos a la fiesta y uno llevaba los discos bajo el brazo. Sí, sí. Entonces por ahí se perdían. Bueno, y este disco, Ma, se llama, es buenísimo, ¿sabes? Que es un disco que tiene muchos... es un grupo de gente blancos, digamos, que estaban en un sello de pura gente negra, que el sello Motown se llama... Exacto. Ajá, exacto. Sí. Entonces eso era como raro. El grupo se llama Tierra Extraña, entonces eso es raro. Y la música que hacen ellos es una mezcla entre funk, rock, psicodélico. Ese disco es buenísimo. Desde la canción número 1 hasta la última, o sea, cero falta, es buenísimo. Y el otro grupo, Angel, que me dices tú, ese, no sé, yo lo compré también, se editó acá en Chile en esa época, y bueno, uno miraba las carátulas. Y este disco me lo compré por la carátula y es re bueno también porque tiene mucho tema, es un rock medio progresivo, tiene mucho sintetizador, y es la banda, digamos, que este gallo de Kiss los vio, o sea, dicen, yo he leído por ahí que en una oportunidad los ve, les gusta, entonces les dice, oye, ¿por qué no se van al sello donde estamos nosotros? Y el sello, viendo un tema medio comercial, dijeron, ok, traemos a Angel y los vestimos de blanco, y va a ser la contraposición con Kiss, que eran más, digamos... claro, con los maquillajes, el cuero negro y demás, la pirotecnia. Cuero negro. Claro, y entonces se hizo esa contraposición, digamos. Y parece que, bueno, no tuvieron muy buenos resultados, digamos, en términos comerciales. Siempre Angel fue una banda así que pasó más piolita, tuvo su momento solamente ahí en Estados Unidos, no trascendieron más, pero es un disco bien recomendable porque es fiel a ese estilo de música. Y bueno, esas son como joyitas, porque de repente uno... es bueno, yo creo, ir buscando grupos que no son tan conocidos, porque ahí hay riqueza y hay cosas que a uno lo sorprenden. Eso. Me contabas que antes se solía comprar los discos por la carátula, basándose nada más que en eso, porque bueno, no se manejaba tanta información como ahora. Sí. ¿Qué artistas con los que después te enganchaste los conociste a través de esa forma? De ir, bueno, aparte de Angel, la banda que me contaste recién,
de ir, de ver la tapa, decir, esto se ve interesante, me lo compro, y ahí como que empezaste a seguirlos. Sí, mira, recuerdo, ponte tú, a The Police. Uh-huh. Mira. Yo me compré un disco de Police. En esa época, acá en Santiago había una tienda que traía discos importados, que fue la primera tienda que trajo discos importados. Y eso es como en el año, yo creo que 78, más o menos, sí, por esos años. Y yo no vivía acá en Santiago, vivía en Viña del Mar, que queda más o menos a 2 horas. Entonces juntaba mi plata, juntaba la plata, y me venía a Santiago a comprar un disco, porque no había más plata. Claro. Y ahí empecé, había que elegir bien, digamos. La carátula y decía, oye, esto tienen buena pinta. Y porque tú con este de Police me pasó eso. Porque eran unos gallos que estaban, veníamos de grupo con la gente con pelo largo, ¿no es cierto? Y estos gallos aparecían con pelo cortito y con un look nuevo, digamos. ¿Recordás qué disco de Police era? Regata de Blanc. Ah, sí, señor, sí. Unos azulitos. Sí. Ese. Ahora, también tengo experiencia de haberme comprado disco y no haberle achuntado, sí. Claro, es lo que podía pasar, es el pro y la contra de aquella época de comprar algo sin tener la información suficiente. Sí, y ahí uno mira, los discos y las colecciones te pueden sacar lo mejor, pero también te pueden sacar lo peor. O sea, yo he mentido, he robado por tener discos. Entonces cuando me pasaba eso de que llegaba a la casa a escucharlo y resulta que no era lo que yo pensaba que iba a ser, bueno, después trataba de venderlo. Claro. Entonces se lo vendía a amigos como diciendo que, oye, está súper bueno el disco. Esto está muy bueno, te va a encantar. Y después desaparecía con la plata. Sí. Así que eso. Muy bien, qué lindo, Luis. Quería preguntarles a los dos qué bandas actuales de Chile les gusta, si es que hay alguna que les guste, que las vayan a ver y que compren sus discos. Como banda actual, la que siga, no se me ocurre. ¿No conocen a los Hace Falsos? No sé si son muy conocidos allá. Sí, no, ahí hay una. Ahí hay claro. una, ¿sí? Hace Falsos, sí, tremenda banda, sí. A mí me gusta lo Hace Falso. Nunca lo he ido a ver, no he tenido la oportunidad. Por lo que veo le va bastante bien por allí en Chile, porque yo veo videos de ellos en YouTube y tocan en lugares grandes, Teatro Caupolicán, así que tienen su público allá. Claro, sí están. Como aparte de, por ejemplo, bueno, si tú hoy día vas a una fiesta, lo que se escucha, bueno, en toda Latinoamérica, bueno, en casi todo el mundo es lo mismo. Trap, claro, reggaetón y música techno. Pero a pesar de eso, igual salen cosas como lo Hace Falso, por ejemplo, que a la gente igual le gusta, a la gente joven. Aparte de que suelen hacer covers de viejas bandas, bueno, hace poco sacaron un cover de Casey and the Sunshine Band, hacen covers de Freddie Mercury, de Crowded House, se meten mucho en ese terreno también ellos. Bueno, y a pesar, la otra vez yo pensaba en haciendo contraposición entre la música que a mí me gusta, que es la que más me gusta, que es música más antigua. Claro. Y yo pienso en la música actual y bueno, las cosas igual cambian y evolucionan, porque no sé, piensa tú que si yo quiero tener una banda y quiero que me escuchen, tengo que moldearme a cómo funciona hoy la cosa. A lo que vende, Spotify, digamos, mainstream. Claro, las redes sociales, y eso no necesariamente significa no hacer rock, por ejemplo, porque todavía existen bandas de rock, pero la cuestión cambia. El hecho de tener que hacerlo todo virtual, tú siendo tu propio manager, tu propio todo, que al final todo depende de ti. O sea, yo en esta cuarentena podría
haber hecho un disco y subirlo a Spotify. Tranquilamente, sí. Claro, Sí. es como que así es la cosa. Pero eso es lo bueno también de los tiempos de ahora, que quizás, bueno, en los 70 por ahí uno con su banda tenía que esperar a que le toque la varita mágica de que te vaya a ver un productor, de que te fiche una disquera, y bueno, de ahí que te den la oportunidad de grabar un disco. Hoy en día, desde tu casa, con buen equipo, con unos instrumentos, como vos decías, Arturo, podés grabar un disco, subirlo a Spotify, ganar visitas y si tenés suerte, que te vaya bien. Claro, o sea, al final depende de ti. Yo, por ejemplo, veo bandas como de conocidos o gente que he conocido por redes sociales y tienen temas que son re buenos. De verdad son muy buenos. Pero en las redes sociales y en el mundo de hoy no se saben mover. Y entonces al final no tienen nada de visitas, la gente no lo escucha y claro, como que no pasa nada. Bueno, sí. Pero lo bueno Sí. es que ahora tú puedes grabar un disco y no, como decías tú, no necesitas que venga alguien que te vea o que te lleve. En ese sentido, no, claro, por eso mismo lo digo, que al final depende de uno. Depende de uno, totalmente. Depende de uno, porque bueno, también como dijimos, esta era tiene sus pros y sus contras, como las épocas anteriores. Ahora, al haber más oportunidad de que vos puedas grabar tu disco en tu casa y lanzarlo y todo eso, también hay una sobresaturación de gente, de bandas, de música. Entonces, uno tiene que saber cómo promocionarse, tiene que saber cómo destacarse entre ese océano gigante de música disponible. Así es. Quería preguntarles, ¿cuál es el disco o canción que ambos más vienen escuchando últimamente? ¿Con qué vienen enganchados? Mira, yo últimamente he escuchado mucho jazz. Ajá, mira vos. ¿Qué artistas de jazz? Jaco Pastorius, que a mí Ajá. me encanta. Sí. Y está, claro, todo lo del bajo. Me pasó que antes de que yo lo conociera a él, me pasó con Pedro Aznar, que con Serú Girán, el bajo que está ahí a mí siempre me llamó mucho la atención, el sonido que tenía. Es un sonido muy peculiar el que tiene el bajo, ¿viste? En los discos de Serú. Yo noté eso también. Porque el bajo no tiene traste, fretless, claro, que se llama. Exactamente, sí. Ese, el que hemos escuchado ahora último es Peperina. Ah, discazo, sí, Peperina de Serú. Gran disco. Sí. Grande. Y bueno, me pasó con Pedro Aznar. Bueno, siempre lo escuchamos, y a mí siempre me gustó Pedro Aznar. Uh-huh. Y ese sonido me llamaba mucho la atención. Y después supe que el sonido y la inspiración que sacaba el Aznar venía de Pastorius. Jaco Pastorius, claro. Entonces fuiste a escucharlo a él, empezaste a escucharlo a él. Claro, a él. Uh-huh. Y bueno, también Coltrane, lo he escuchado últimamente mucho. Uh-huh. Thelonious Monk también. Y yo fíjate que ahora con el tema de la pandemia y la cuarentena, bueno, me compré un disquito, no lo tenía, y que es el de Janis Joplin, del Cosmic Blues, que era un disco que en realidad no lo había escuchado mucho, y bueno, tiene una onda bien soul. Uh-huh. Es tremendo discazo también. Así que yo generalmente escucho de todo, pero siempre vuelvo a los años 70, fíjate. Esa es como la época que tu época favorita musicalmente, digamos. Sí. Y ahora estoy con harto también con música, con mucho soul. Uh-huh. Por eso que de la Janis me compré que viene de esa vertiente. Y ¿cómo se llama? Escuchando por ejemplo a Curtis Mayfield. Sí, señor. A Marvin Gaye. ¿Te gusta Bill Withers? Que falleció hace poquito, lamentablemente. Sí,
Sí, sí, pero fíjate que yo no tengo ningún disco de él. Igual no sacó muchos, igual, que yo sepa. No sacó tantos. Como que el tipo hizo, bueno, sacó lo suyo, pero se retiró y después siguió viviendo de sus discos, supongo. Así que eso es lo que hemos estado escuchando, digamos. Perfecto. Bueno, quería preguntarles, chicos, quería preguntarles cuáles son esos 5 discos que más los han marcado, sus 5 discos favoritos, que no hacen falta que estén en su colección, obviamente, sino que discos que hayan escuchado mucho antes, que los hayan formado. Quería preguntarles justamente eso, ¿cuáles son los 5 discos de cada uno, los que elegirían? Mira, yo decía, va a venir la pregunta. Sí. Porque es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Sí, pero mira, mira, tengo algo que traté tengo muchos discos, es muy difícil porque hay muchos discos y también depende de la época o Claro. de la edad en que tú los escuchaste, porque los discos pasa, es como un amor, tú te enamoras de ese disco y eres fiel, digamos. La fidelidad ahí firme. Entonces, dependiendo de la época, son los discos que uno va escuchando. Pero para mí, yo tengo 5 discos que a lo mejor no va a ser lo que digamos, de la época básica, digamos, de cuando yo empecé. ¿Ya? Sí. Pero mira, tengo lo siguiente. Tengo un disco que me gusta mucho, que es de un grupo que se llama Television, que es un grupo de Nueva York. El disco se llama Marquee Moon, que fue el primer disco que hicieron ellos. Y este es un disco porque a mí, cuando yo lo escuché por primera vez, ¿cómo se llama? Me voló la cabeza. O sea, dije, esto es diferente a todo lo que venía escuchando, y que en el fondo uno venía escuchando mucho hard rock y también rock progresivo, ¿no es cierto? Y vinieron toda la gente, toda la onda de New Wave y los punk. Aunque este disco no tiene nada de punk, pero es de la época, digamos, lo elijo, digamos, como uno de los pilares, digamos. Uno de los elegidos, buenísimo. Después tengo otro que es de un cantante inglés que se llama John Martyn, y el disco se llama One World. John Martyn es un músico que no es tan conocido, pero sí, o sea, es súper respetado, bueno, falleció, es súper respetado por todos los músicos, digamos. Es un disco del año, creo que 77, y es un disco experimental donde mezcla reggae, bases de reggae, folk, rock progresivo, y la voz de John Martyn es muy especial. También es una joya que yo creo que se deja escuchar. Es buenísimo ese disco. Y después, un tercer disco que elegí, que me cambié de onda, que se llama The House Martins. The House Martins es un grupo inglés de los años 80. Creo que hicieron 2 discos nomás. Y este disco tiene un nombre súper largo, se llama The People Who Grind Themselves to Death. Algo así como la gente que muere hasta reírse, una traducción más o menos así. Y este título medio tétrico. Claro,
Este disco, fíjate, me lo compré en Argentina. Ajá, mira vos. Sí, y en los años 80. Y es un pop súper alegre, súper de mucha guitarra, bueno para bailar, y los temas son buenísimos, son buenísimos. Es un disco también, si a alguien le gusta el pop y de guitarra, este es un buen disco. Muy bueno, mira, fabuloso. Y después tengo otro también de los años 80, de un grupo que viene de los años 70, de la época punk, que se llama XTC. Ah, sí, señor. Los XTC son un grupo bastante, digamos, nace en la época punk y después ellos empiezan a evolucionar, digamos, hacia el pop y con harta influencia de los Beatles. Y el disco se llama Skylarking. Uh-huh. Y es como del año 86. Que es el disco que trae Dear God, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ajá, muy buen tema ese, gran tema. Me encanta la letra de esa canción. Sí, es buenísima. Y ahí, bueno, este disco también es un disco así bien profundo, digamos. Uh-huh. Y es pop, pero profundo. Y el último disco, para hacer los 5, es un disco también de los años 80, finales del 80, creo que es del 86 también, de Tok Tok, un grupo que es medio techno, que empezó con el techno y después este disco se llama The Colors of Spring. Y es un disco bastante experimental, que se sale de la onda que venían haciendo ellos, que era más techno, y tiene mucho... es como una música orgánica, pero también una joya. Talk es la banda... Puede ser que me equivoque, la banda que tiene la canción, el hit It's My Life, o estoy equivocado. Ah, era esa. No. Ah, muy bien. Esa banda. Sí, y ese tema que dices tú es de la época que hacían más techno, digamos. Después se saltan a una cosa nada que ver. O sea, dejan toda la cosa techno, la cosa como más digamos comercial, y se meten en una onda experimental. Ajá, muy bien. Buenísimo. Muy bien. Esos son mis discos. Esos son los 5 discos de Luis. Y Arturo, en tu caso, ¿has elegido tus 5 discos? Sí, también lo pensé y está difícil también. Yo creo que, a diferencia de mi papá, me puse más fiel a lo que creo que como que me ha marcado más. Claro. Y bueno, el primero diría que es de Californication, de los Red Hot. Arrancaste con todo. Claro, que ese disco, cuando, no sé, recién partí tocando guitarra, no sé, ahora tengo 18, y ahí habré tenido, no sé qué, 14, 15, uh-huh. Pero así todo el día, todo el día, todos los días, escuchándolo. ¿Estás contento por la vuelta de Fruciante a los Peppers? Oh, sí, obviamente. Ahí estamos expectantes del disco que van a sacar. Uy, por favor, lo que va a hacer eso. Lástima que pasó todo esto de la pandemia, si no ya hubieran arrancado a hacer shows en vivo. Pero la vuelta de Fruciante fue una sorpresa hermosísima. Sí, yo me pregunto, igual la presión que hay, porque imagínate, o sea, todos tenemos unas expectativas enormes de lo que se viene. Y al final, no sé, como que le da cosa. Como cosa, así como si al final la cuestión es mala. O sea, no va a ser mala, pero... No, mala no creo. Lo que pasa es que también es la formación que sacó Californication, es la formación que sacó Blood Sugar Sex Magic. Entonces tienen ahí pesos pesados. Claro. Sí. Muy bien.
Después te diría que el de Jimi Hendrix, el primero, el Are You Experience. Ajá, muy bien. Bueno, claro, por todo lo que significa ese disco y la revolución de la guitarra eléctrica. Que, o sea, no sé, es increíble como el tipo es la leyenda, o sea, es lo máximo. Claro, es el héroe desde los años 60 hasta ahora. Siendo, no sé, yo un ejemplo que mi héroe, como por así decirlo. Bueno, Hendrix también, bueno, hablando de Hendrix, era un gran ídolo de John Frusciante, justamente hablando. Claro, además. Una gran influencia a él. Él siempre lo ha dicho en entrevistas y demás, que Hendrix fue como que uno de los tipos que más lo motivó a hacer música. Después también diría que Pink Floyd, bueno, un clásico, El lado oscuro de la luna, Dark Side of the Moon. Muy bien. Que también tuve una época donde escuché mucho a Pink Floyd todo el tiempo. Que, bueno, ese Pink Floyd también siempre se escuchó, pero no sé qué había pasado, hace tiempo que no lo escuchaba, y cuando lo escuché, y escuché de corrido ese disco, por primera vez, fue como que se te abre una cosa así increíble. Y ahí fue cuando me di cuenta de que uno debería escuchar los discos completos, porque las canciones se relacionan entre sí, y cuando uno las llega a escuchar entre ellas, al final tenéis como un resultado más grande, y es como una gratitud aún mayor de lo que te puede dar una canción. Lo que se dice un disco conceptual, digamos. Claro. Y bueno, ese disco también me ha marcado. Muy bien. Fue uno de una banda chilena que se llama The Pirusa. Y el disco es homónimo, tiene el mismo nombre. Y con ese disco también es bien afro, con hartos ritmos afro, y es lo que fue como la primera banda que introdujo el rap en Chile. Si bien yo tampoco soy amante del rap, pero lo que hicieron estos tipos fue juntar toda esta mezcla, como sabor entre del Caribe, reggae, y además con la música chilena, o las raíces chilenas, los modismos, todo lo que eso significa, que también, no sé, cuando lo escuché por primera vez me fascinó. A mí también, yo cuando lo escuché ese disco por primera vez también de hecho lo tengo, pero en cassette. Claro, no existe en vinilo. Sí. Ah, bien. Bien limitado el asunto. Sí, no, claro, es una banda que en su época en Chile fue bien famosa. Igual era lo que hablábamos con mi papá en esta cuarentena, que salió la discusión de por qué, o sea, yo creía, por qué en Argentina, por ejemplo, en los años 80 hubo una explosión de música, de artistas, y algo, claro, una explosión. Y acá en Chile no sucedió. Independientemente de que si, por ejemplo, puedan decir que los argentinos tengan más talento musical que los chilenos o eso. Y eso yo creo que va por el tema de lo político, lo que estaba pasando en Chile, dictadura. Claro. Que claro, la dictadura de Videla terminó mucho antes que la de Pinochet. Claro, acá en Argentina, entonces, bueno, en el 82, cuando pasó lo de la guerra de Malvinas, y también sumado a lo de la dictadura, acá se prohibió la música en inglés, entonces eso le sirvió a los grupos argentinos para tener mayor exposición, o sea que esa época fue justamente por eso, la explosión de la música de acá, porque al no poder pasarse música en inglés, tenías que empezar a difundir lo de acá. O sea, volviendo a la banda, que esta es una banda que empieza cuando todavía Chile seguía en dictadura. Entonces, además que, bueno, la banda obviamente va en contra del régimen militar. Y por esa razón es que como que el disco nunca se escuchó en la radio, ni tampoco tuvo cabida para ser totalmente masivo. Fue censurado. Claro, totalmente. Y eso hablando
el año 87, 88. Donde, no sé, uno se podría imaginar. A mí me choca mucho eso, que en esa época seguían habiendo una censura tan grande. Pero, claro, ese disco, bueno, me encanta. Y más o menos, perdón, te interrumpo antes de que vayas al último, más o menos, ¿en qué época se terminó la dictadura? ¿Cuándo fue que se empezó a dejar de censurar la música allí en Chile? La dictadura, o sea, se hace el plebiscito el 89, y en el año 90 se termina oficialmente la dictadura militar en Chile. Y ahí se acaba la censura, digamos, y ya está. Claro, o sea, de antes la cosa se fue yendo, o sea, a finales de la dictadura la cosa ya estaba más tranquila. Claro. Pero bueno, aún igual, regía. por ejemplo, ¿cómo? Pero aún regía, o sea, estaba tranquilo, pero todavía estaba la dictadura, digamos. Claro, o sea, sí, es verdad. Si bien, igual están, por ejemplo, los prisioneros, que los prisioneros también partieron en plena dictadura, pero es solamente un ejemplo. O sea, después cuando termina la dictadura hay como un boom, por así decirlo. Salen hartas bandas chilenas, como que las radios, la música vuelve a tener, se vuelve a poner música chilena y todo lo que... Claro, se empieza a difundir más. Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, mi último disco sería el de Led Zeppelin 2. Tremendo. Claro, ese fue el primer disco de Led Zeppelin que escuché bien. Y nada, o sea, buenísimo. Buenísimo. No, discazo. Es que es una super banda. Sí. O sea, claro, como que no hay mucha presentación que hacerle al disco porque... Sin palabras. Bueno, me gustó los 5 discos que me tiraron cada uno. Me gustó porque fueron los dos por lados distintos. Vos, Arturo, me tiraste más Chili Peppers, Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, la banda esa de Chile que me contabas. Y vos, Luis, fuiste más por más atrás en el tiempo. Marky Moon, fuiste también por el ochentoso, XTC y demás. Buenísimo, me encantó. Me gustó los discos que han elegido los dos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por sumarse. ¿Quieren promocionar la página de ustedes de Instagram, la de los vinilos? Ya, pues. Sí. O sea, bueno, primero gracias a ti por invitarnos. No, ustedes. Que nada, súper entretenido, además, estando en cuarentena. Nosotros... Estamos igual. Claro, de la página de Instagram salió porque mi papá... Nosotros molestábamos a mi papá porque él odia la tecnología y no quería nada, y nosotros le dijimos como con mi mamá que se podría crear una cuenta de Instagram donde mostrara los vinilos y así se entretuviera. Y claro. Y de paso conocer más coleccionistas también. Sí, y ya no pasa porque ya estoy molestando a Arturo para que me enseñe, para subirlo yo todo el tema y porque estoy, oye, Arturo, ¿lo subiste? Arturo, ¿lo subiste? Sí. Arturo, ¿cuántos likes tuvo? Sí, como los hashtags, ¿qué le pusiste? ¿Por qué hiciste eso? Pero de a poco se va metiendo, va a empezar a publicar él. Sí, está bien. Está bueno. Oye, y te felicito también a ti porque esto... ¿cómo se llama? Te permite, digamos, conocer gente de otros lados, experiencias, anécdotas, así que muy bueno lo que haces. Gracias, Luis, muchas gracias, de verdad. ¿El Instagram de ustedes cómo es? El Instagram, te lo deletreo, que es medio confuso, algunos se confunden. Sí, para los oyentes, sí. Se llama Body Música y se escribe BODHI.música. Buenísimo, ahí está, ahí lo tienen. Body Música es el Instagram de acá de los muchachos. Bueno, gracias nuevamente a los dos. Les mando un abrazo de acá de Argentina hasta Chile. Y hasta acá llega el programa de hoy de Alta Fidelidad.
Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Fue una gran charla y como dije, estuvo muy bueno hacer esto porque por primera vez son 2 invitados en vez de uno. Entonces, más contenido, más charla todavía. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a los que escuchan esto y será hasta el próximo programa. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Vale, chao. Chao, chao.